Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues decíamos que se dio mucho más detalle de esto que ya había adelantado a partir de sus comentarios el presidente el día de ayer, pero que hoy documentó parte de esto. Nosotros también lo documentamos ayer, pero creo que vale la pena ver el detalle de toda esta construcción que hicieron nuestros compañeros de Infodemia MX. Vamos a ver. Bueno, yo nada más quiero saber en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable. Desde el pasado 6 de julio, con la publicación de la revista Siempre, que asegura en su portada que AMLO crea condiciones para un magnicidio, comentaristas y políticos han impulsado en medios de comunicación y redes sociales una campaña que responsabiliza al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. López parece querer parar con balas a la oposición. Un magnicidio tendría un solo responsable político, López Obrador. López Obrador. En el artículo publicado en la revista Siempre, firmado por Beatriz Pajés, se acusa sin ningún sustento que el presidente crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 17 de julio, esta campaña de miedo se intensificó. Lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo, ¿eh? Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, responsabilizó al presidente López Obrador de cualquier daño a la integridad de los aspirantes a la oposición y días más tarde, sin ningún sustento, agregó. Porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Esta operación mediática continuó el 24 y 25 de julio. Raimundo Riva Palacio afirmó que López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a sus adversarios. Agregó que el gatillo del presidente puede descarrilar la campaña de la oposición. Por su parte, Guadalupe Loaesa escribió que no faltará algún demente adorador de la 4T que quiera asustar o incluso, algo peor, a alguno de los aspirantes a la oposición. Infodemia. Pero los dementes han estado en el régimen neoliberal. Fueron ellos los que atentaron en contra de Colosio y nos trataron de vender esa idea bastante ruin de que supuestamente hubo un asesino solitario. Un loquito, como le llaman ellos, que compró la idea, ¿no?, de que Colosio podía representar un riesgo y solo actuó. Entonces, bueno, de ahí venimos y por eso la historia es un punto de referencia siempre que tenemos en cuenta desde las mañaneras y desde cualquier otra tribuna en este país para entender de dónde venimos, cómo se han dado los procesos históricos. Son los que hoy alientan a una candidatura conservadora, los mismos que en su momento pues miraron para otro lado, ¿no? Varios de ellos cuando se dio este magnicidio, porque decían que era lo conveniente para el país y se podían sacrificar personas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Y en el caso del magnicidio de Colosio, pues sí, generó mucha inestabilidad, pero para algunos era lo correcto, porque si no se iba a salir de la conducción autoritaria y de la lógica priista, ¿no? Y esto se hizo desde el poder y con todo un aparato. Y también hay que decir que una práctica muy frecuente y común de la derecha es criminalizar a quien piensa diferente, criminalizar a quien hace una crítica, ¿no?, una crítica que es legítima, o a quien dice la verdad, callarlo o criminalizarlo. Y esto es lo que hacen cuando dicen cosas como un loquito simpatizante de la 4T se va a convertir en asesino. O sea, pero esto lo hacen mucho, frecuentemente, y ahora lo tratan de plantear de esta manera. Es decir, si eres simpatizante del presidente, entonces en automático eres un posible asesino. Así es tremendo el mensaje que lanzan y que, bueno, pues ya históricamente también lo han intentado hacer siempre con los movimientos de izquierda, ¿no? Porque menosprecian las causas populares. Así es. ¿No? Y al pueblo. Dicen, si eres simpatizante de López Obrador, ¿eres loquito o eres ignorante? Porque si fueras un sabiondo, sabrías también criminal. Que lo que requiere el país es que llegue otro vulgar ladrón o ladrón al poder, ¿no?,
como fueron Peña Nieto, Exacto. Zedillo, Salinas, tantos más, ¿no? Y por eso se ha lanzado también en el sector conservador esta idea, ¿no? Y que además el presidente, pues desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas, ha sido muy inteligente en decir, a ver, primero vamos a recordar, y además hace un llamado a sus simpatizantes, o sea, les reitera, les refrenda cuáles son los postulados de lo que tiene que ver con el progresismo, el amor al prójimo, no atentar en contra de los rivales, sino debatir de dónde venimos de una serie de agravios, o sea, los movimientos sociales son los que fueron aniquilados, lo del 68, las desapariciones en su momento, hombres y mujeres de izquierda en los tiempos de Salinas, por ejemplo. Entonces lo que hace el presidente es recordar de dónde venimos, hacer un nuevo llamado a la paz, ¿no? Esto de amor y paz y todo esto, y al mismo tiempo decir, pues no nos convendría, ¿no? Por supuesto que nosotros no vamos a hacer algo en ese sentido. Sí, en un acto, como dices, de inteligencia, pero también de congruencia de lo que ha sido el movimiento que ha representado. ¿Podemos escuchar esta parte del presidente? Creo que teníamos preparado su diagnóstico de quienes estaban detrás de esta campaña, pero también tenemos preparado lo otro. A ver si me pueden conseguir primero ese, ¿no? ¿Lo tienen a la mano? Bueno, pues sobre esto último, reiterar que quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México. Esa es una característica, es un distintivo, su vinculación a la oligarquía corrupta. Casi todos recibían dinero del gobierno anterior y eso los tiene muy molestos porque no les están saliendo las cosas. Para fortuna del pueblo de México, está bien la economía, hay bienestar en el país y estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Como no les sale nada, están desesperados y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha. El generar odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha, el conservadurismo. También decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación. Serenos, morenos, no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo, que es sabio, que está muy consciente, como aquí lo dijo Elizabeth, muy politizado, porque hemos llevado a cabo desde hace muchos años lo que conocemos como revolución de las conciencias. Y eso ha llevado a un cambio de mentalidad en nuestro país. Aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie. Nuestra lucha
ha sido, es y seguirá siendo pacífica. Nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo. Y decirles así, amor y paz. Y primo hermano, sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. El actor, el protagonista principal de esta historia es el pueblo de México. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. Pues entonces así navegamos, ¿no? En medio de todo esto. ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Le han preguntado a través de sondeos de opinión, a través de encuestas. Primero, que hay un apoyo mayoritario al trabajo de López Obrador. Y segundo, que habría en el 2024 una voluntad mayoritaria para que se continuara con el proyecto de la 4T. Esto es en síntesis. Y esto se refleja en algunas encuestas que ahora, dice el presidente, pues no le hace que me vayan a multar o que me vayan a lanzar una infracción los del INE, pero es importante que se sepa, ¿no? Como punto de referencia cómo estamos. Y pone estas dos encuestas. Exacto, vamos a ver primero los datos y luego volvemos a este tema que creo que es muy discutible, eso de la infracción, porque justamente se está poniendo a la ciudadanía información que desmantela la manipulación que se está intentando hacer para supuestamente justificar un posible atentado. Entonces, ¿es de interés público? ¿No es de interés público? Por supuesto que lo es. Esto es el punto de partida del presidente para mostrar los datos de estas encuestas el día de hoy, que vamos a ver. Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19%. Movimiento Ciudadano, 7%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes. Ayer martes conocí de otra encuesta que salió publicada en el periódico El País de España. Morena, preferencia bruta 54, preferencia efectiva 60%. PAN, preferencia bruta 13, preferencia efectiva 14. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas. ¿Por qué tendríamos que hacerles daño? PRI, preferencia bruta 11, efectiva 12, Movimiento Ciudadano, preferencia bruta 5, efectiva 5, PT 3. Fíjate, si hiciéramos la suma aritmética de esto que estábamos viendo, que no necesariamente reflejaría lo que es una coalición, pero si hiciéramos la suma aritmética, PRI, PAN y PRD sumaban 29% contra 60%, más del 30% de diferencia. Es incluso una locura decir que se le tiene miedo a una candidata que encabeza a esa alianza. Incluso si sumas a Movimiento Ciudadano, tampoco les alcanza, que le han rogado bastante a MC para que se sume al bloque opositor y tampoco les dan los números. No, pero, es un golpe al intento de inflarla mediáticamente. Sí, ¿no? Sí. Ahora, el tema es, me parece peligroso que estén esbozando algunos el asunto de un atentado, más como una expresión para ayudar al conservadurismo, porque dicen, por ejemplo, Guadalupe Loaesa y otros, ¿qué implicaciones habría en términos internacionales si se diera un magnicidio?
pues entonces uno dice, ¿están pensando en eso algunas voces? O sea, está la perversidad de decir, como no convencemos, como la población mayoritariamente está a favor de la continuidad del proyecto, podríamos utilizar ese instrumento de un magnicidio para entonces tratar de levantar a la opinión pública en favor de los conservadores. Ese es el peligro, ¿no? Y por eso hay que estar atentos de lo que está sucediendo. Dice el presidente, son tiempos estelares. Sin duda lo son, pero pues tendríamos que ser bastante inteligentes y en su caso pues no podemos mirar a otro lado y ser los ingenuos de este cuento y después que algo pudiera venir por ahí y hacer como si no hubiera pasado nada, como si no lo hubieran estado avisando, ¿no? Porque parece que en ciertos grupos es como un aviso de que ese podría ser un instrumento a utilizar. De que se está preparando, ¿no? O sea, sí, es la preparación del terreno mediáticamente. El Fisgón se burla de toda esta campaña de cara justamente a lo que vemos como los datos y los hechos que plantean dónde realmente se encuentra Xochitl Gálvez en las preferencias electorales. Vamos a ver, ¿lo tienen por ahí el cartón de...? Sí, porque está en la lona, ¿no? Realmente. Sí lo tienen. ¿No? Frente a la 4T. Ahí tenemos al Fisgón. A ver, nos acercamos para leer un poco. Ajá. Lo que plantea es un Claudio X González, un tanto extraviado, y tiene ahí pues una hoja en donde observa cómo están algunas preferencias de opositores. Luis Donaldo Colosio, de MC, 22%, Xochitl Gálvez, 21%, ninguno, 35%, que es una observación que hemos hecho aquí en La Mañanera, que pues... incluso el ninguno le gana a cualquiera de sus aspirantes. Y dice Claudio X González en este cartón del Fisgón, lo del atentado contra Xochitl es un malentendido. Lo que pasó es que alguien vio las encuestas y dijo, denla por muerta. Es una manera de plantearlo por parte del Fisgón. Es una manera de plantearlo. Y sobre este tema, por cierto, de que podrían infraccionar al presidente, hay toda una discusión de lo que han sido las medidas cautelares de la autoridad electoral en contra del presidente. O sea, por un lado, porque sabemos no es tiempo electoral. Entonces, ¿por qué tendrían que estarlo sancionando? Pero además, de todas maneras, el INE y el tribunal en realidad se están saltando un artículo de la Constitución que protege a cualquier ciudadano, incluido el presidente, de poder difundir y de poder decir lo que sea. O sea, de la libertad de expresión, dice el artículo 7, ya lo habíamos planteado aquí desde el lunes, ¿no? Porque también lo defendió Genaro Villamil. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión o circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Bueno, y aquí es el presidente y aquí hay también otros momentos en que hay que recordar que incluso el INE se fue a censurar a ciudadanos en redes sociales, así de, no, baja. Así es, baja tweets. Baja tu tweet, exactamente. Sí, y además en el caso del presidente, que pueda venir una infracción, le están aplicando la previa censura, a pesar de lo que dice el artículo 7 de la Constitución. O sea, los consejeros del INE o no han leído la Constitución y también los magistrados electorales, o de plano están violando también ellos la ley, porque le han dicho... Y se está buscando una alternativa también para estas personas, la movilidad de estas personas. Ahora, también hay otras cuestiones, lo que tiene que ver con la construcción de un refugio, que no solamente sea refugio, sino que también provea de empleo a quienes, digamos, para evitar que la gente que llegue al sur del país, de nuestro país, pues tenga que hacer estos flujos migratorios hacia el norte y ponerse en el riesgo que implica
pues esta travesía, ¿no? Y el tráfico de personas, etcétera, además de lo de la inversión en Centroamérica que ya comentabas. Que dice el presidente y sobre todo la canciller Alicia Bárcena, hay que entender el ciclo de la migración en su complejidad, atender las causas y atender también lo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad de los migrantes. México está comprometido y hay una serie de acciones que ha hecho, por ejemplo, para dar con los polleros, para meter a la cárcel a estos traficantes de personas. Y tenemos el compromiso de los Estados Unidos, ¿no? De cuánto plantea invertir, ya lo habíamos adelantado el dato, $40 millones en este programa, que además México está invirtiendo ya desde tiempo atrás, ¿eh? Y es una cifra mayor, según recuerdo, no tengo el dato exacto ahora en la cabeza, pero es más de $40 millones lo que ya está invirtiendo México, con todo y que somos una economía 10 o 15 veces más pequeña que la de los Estados Unidos. Pero en específico, el compromiso es apoyo de Estados Unidos a programas en Centroamérica. Va a invertir por primera vez $40 millones. O sea, casi les hemos tenido que hacer manita de puerco. Qué vergüenza para los norteamericanos y para la administración de Biden, porque desde cuando vino Kerry a decir que qué bien con el programa, desde cuando Kamala Harris había comprometido. Y bueno, pues cuando menos ahora dicen sí, vamos a invertir $40 millones, que para ellos es francamente nada. Así es. Y está el otro tema del tráfico de armas. Está el otro tema del tráfico de armas, en donde pues también se llega a ciertos acuerdos sobre la base que también señalaba Alicia Bárcena, que es muy importante, que se está dando por parte de Estados Unidos el reconocimiento, por principio de cuentas, de que existe este problemita. Sí. Problemita en donde México pone los muertos y en donde hay una diferencia entre un país y otro de cómo se aborda el tema de las armas. Allá son legales, acá no. Pero entonces se llega a ciertos acuerdos y también se da la cifra de cuánto ha representado el esfuerzo de un país y otro para incautar estas armas irregulares, ilegales, que finalmente acaban en nuestro país. Un 70% de las armas que entran a nuestro país provienen de Estados Unidos, lo cual es alarmante, ¿no? Y entonces, bueno, planteaba Alicia Bárcena estas cifras que pues marcan lo que ha sido el resultado de este esfuerzo. ¿Las tenemos por ahí? No sé si están, pero lo que queda claro es que allá en Estados Unidos siguen vendiendo las armas como si fuera cereal, ¿no? Sí. Y bueno, pues cada que vienen nos dicen, no, sí, vamos a hacer un gran esfuerzo y todo esto. Hay que recordar que México ya demandó a las armerías y por ahí sigue activa una denuncia. Veremos en qué termina, si se repara el daño o si van a continuar apoyando a estas armerías que además financian a los políticos. Se ve difícil que puedan acotar a las propias armerías porque son las grandes financiadoras y además es un gran negocio el de la guerra para los Estados Unidos. Totalmente. Aquí tengo este dato, fíjate. Son 70.571 armas las que México ha podido decomisar. Y dice también Alicia Bárcena, por primera vez nos comparten lo que ellos están haciendo también en un esfuerzo similar a través de un operativo. La cifra es mucho menor, pero bueno, pues ya ahí se está avanzando en esta materia y se llega a varios acuerdos que tienen que ver con esto. Vamos a ver cómo explica la canciller cuáles son los acuerdos. Y nosotros les hemos hecho 4 propuestas que fueron muy bien recibidas. La primera, que logramos que avancemos en mayor reciprocidad para incrementar el decomiso de armas, ¿verdad? Porque de acuerdo a las cifras de Sedena, al país están entrando cada año 200,000 armas. En segundo lugar, aumentar la supervisión de los que otorgan las licencias de armas y las ferias de armas, que son aproximadamente 133,000 tiendas de armas en Estados Unidos, y revocar las licencias a las tiendas que le están vendiendo armas a los carteles. Esto nos parece fundamental. Y, por supuesto, aumentar las detenciones de organizaciones de tráfico de armas de fuego y no solo enfocarnos en los intermediarios. Y también explicó que México ha enviado 2 notas diplomáticas por el caso de Texas, en particular el tramo del río Bravo que pasa por ahí y donde el gobernador Greg Abbott en 300 metros decidió poner púas, boyas, además dio la instrucción de no apoyar a los migrantes que quieran pasar por ahí, regresarlos, así sean menores de edad. O sea,
Pero además dio un detalle que no se había dado, que es el hecho de que en estos 300 metros de esa zona donde están poniendo las boyas, las púas y todo esto, pues 235 de esos 300 están en nuestro territorio también. Sí. Entonces, se están violando tratados internacionales desde todos los puntos de vista y pues también reitera lo que ayer ya decía el presidente, que lo que es muy bueno es que el propio gobierno de Joe Biden pues también está, pues le entró, digamos, a este litigio por la vía judicial en contra del gobernador tejano Greg Abbott por esto que está haciendo ahí en la frontera. Se están construyendo terraplenes, contenedores metálicos de carga y una malla con incluso como púas, ¿no? Y las boyas plásticas flotantes. Estamos hablando de 305 metros. De estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Es que el presidente Joe Biden, ¿verdad?, a instancias del presidente López Obrador, está haciendo una denuncia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas.